En mayo se cumplirán 2 años que vale a España y puedo decir con confianza que lo lamento. Soy Lara, soy de Ucrania. A final de mayo de 2022 vine a España y hoy lamento mucho no haberlo hecho antes. El país me conviene al 90%. Aquí me siento cómoda, me gusta casi todo. Casi, pero aún no todo. En este vídeo hablaré de las desventajas de vivir en Andalucía, de las dificultades que me enfrenté durante estos 2 años. Y recuerda mis primeros días aquí y definitivamente hablaré sobre los pros, los contras y los grandes lados de España. Ahora recuerdo cómo me bajé del avión en un pequeño aeropuerto de Jerez de la Frontera. Y muy rápidamente me di cuenta que aquí no se habla inglés. Me pareció un gran inconveniente, porque en este momento no sabía ni una palabra de español y era difícil. Ahora tengo otro problema. Después de 2 años de no comunicarme en inglés, prácticamente lo olvidé. Me llamo Lara y soy ucraniana. Me trasladé a España en mayo de 2022. Andalucía me acogió su hospitalario abrazo y mi hogar fue Jerez de la Frontera, una ciudad de la provincia de Cádiz. Nunca olvidaré mis primeros días y semanas en España. Pasé un día en Barcelona y luego volé a Andalucía. Jerez de la Frontera me recibió con un viento caliente y un pequeño aeropuerto. Fue muy difícil, sin conocimientos de español. Mi comunicación era con el traductor de Google. No sabía cómo llegar a la ciudad, cómo comprar un billete y si alguien se reuniría conmigo. Me enfrentaba a lo completamente desconocido. Ya casi he llegado. Hola, Jerez de la Frontera. Nunca olvidaré aquel momento. Andalucía me preparó una bienvenida especial. Tenía la impresión de que Jerez de la Frontera llevaba mucho tiempo esperándome. Ahora me doy cuenta de que mis problemas con los idiomas es no una desventaja, solo un pequeño problema. Si voy a España, no tengo que hablar inglés, francés, ucraniano o árabe. Está claro, tengo que hablar español. Por eso llevo 2 años estudiando. Alguna vez no mucho, pero lo intento. Estudiando, comunicándome y mejorando mi español. ¿Cuáles son los aspectos negativos en este maravilloso país? Tuve mucha suerte. Viví con una hospitalaria familia española las 3 primeras semanas. Y luego entré en el programa de protección de refugiados. Todas las personas cercanas a mí que me ayudaron, cuidaron de mí, intentaron asegurarse de que no hubiera ningún inconveniente. Y estoy muy agradecida a todos los que estuvieron y están conmigo por todo, por su ayuda, por su apoyo, por su paciencia y su comprensión. Por supuesto, habrá dificultades. Cuando te trasladas a otro país, ya sea España, Alemania, Polonia o cualquier otro, tienes que acostumbrarte a reglas y normas de vida diferentes. Para muchos ucranianos, entre los que me incluyo, fue un shock esperar durante semanas o meses una cita con el médico. Y esta palabra mágica, cita, y una broma, coger una cita para conseguir otra cita, me hace sonreír. Tiendas cerradas los domingos y durante la siesta. Un ritmo de vida muy lento.
y en principio mejor lo haré mañana. Muchas cosas nos parecen extrañas, pero no necesitamos entenderlas, solo aceptarlas y acostumbrarnos a ellas. O no habrá posibilidades de adaptarse. Digo esto desde mi experiencia personal de vivir en el extranjero desde 2014, cuando comenzó la guerra para mí y me fui de Ucrania. Durante 9 años de guerra cambié de varios países. Viví en el colorido Egipto, en la pequeña isla de Chipre y ya hace un año vivo en la hospitalaria España. No quiero hablar mucho de la guerra en este video. Hablaré de los lugares donde viví, que fueron mi hogar y permanecerán en mi corazón para siempre. Les presentaré un poco Ucrania y sabrán por qué a mi ciudad natal, Donetsk, la llaman la ciudad del millón de rosas. Te contaré por qué, a pesar de la peculiaridad de Egipto, todo el mundo lo quiere tanto. Te contaré el secreto que une mi Donbass natal y una pequeña isla del mar Mediterráneo. También les contaré cómo acabé en España. Hoy, la principal y enorme desventaja de España es la dificultad de encontrar trabajo. En Andalucía, este problema se duplica. En la ciudad donde vivo, encontrar un trabajo decente es casi una misión imposible. Jerez de la Frontera se encuentra entre los 5 primeros puestos en términos de desempleo en el país. Estas son las estadísticas. Estoy buscando trabajo y estudiando en una escuela española porque todos mis diplomas se quedaron en el territorio ocupado en Ucrania. Por suerte, tengo oportunidad de trabajar un poco online y tengo gente cercana que me ayuda. Pero estoy buscando trabajo aquí, en España. Quiero tener un empleo oficial, quiero pagar impuestos honestamente y quiero construir mi futuro aquí, porque es el país que me conviene al 90%. Pensé durante mucho tiempo que hay otra desventaja para mí en este país, pero para mí no hay más. Lo creo o no, es la verdad. No veo otras grandes desventajas en España. Probablemente tengo algunos antepasados españoles muy lejanos y un poco de vino de Jerez corre por mi sangre. Y es por eso que accidentalmente no llegué ni a Barcelona, Madrid, Sevilla, sino a Jerez de la Frontera. Verás Jerez de la Frontera a través de los ojos de una ucraniana. Nunca he estado en España, no sabía nada sobre de Andalucía y ni siquiera he ido a hablar de la ciudad de Jerez de la Frontera. Todo era completamente nueva para mí. Caminé por estas pequeñas calles atmosféricas, miré la ciudad y a la gente y nunca dejé de sorprenderme absolutamente de todo. Lo primero que me sorprendió fue la tranquila, acogedora y alegre, y todas las gentes en las calles parecían felices. Me gustó el ambiente pausado de Jerez de la Frontera, la arquitectura del casco antiguo, las iglesias católicas y los monumentos históricos. Estoy seguro de que nada es casual. Siempre estamos donde debemos estar. Y todo es como debe ser. Ahora estoy aquí. En general, es imposible no amar Jerez y Andalucía, porque la gente que vive aquí transmite positividad personal y la hormona de la felicidad. Este es mi pensamiento personal durante 2 años y una ventaja muy grande. Durante este tiempo en España no he tenido ninguna mala experiencia. En la mayoría de las situaciones se resuelve con una sonrisa. ¿No es maravilloso? Otra ventaja de España es que el país es tan interesante, polifacético y culturalmente diverso que puedes
descubrirlo durante muchos años y no aburrirte. Todavía estoy en la fase de conocer Andalucía, porque me gusta conocerla con todos detalles. Así que no solo estoy conociendo la historia y la cultura, sino también descubriendo algunas de las interesantes actividades españolas. Me enamoré de este baile con todo mi corazón y estoy aprendiendo a bailar flamenco. No sé cómo ni cuándo ocurrió, porque mis primeras impresiones del flamenco fueron muy extrañas. Hoy te hablaré de mi amor por el flamenco. Descubrirás lo que me sorprendió en mi primera actuación. Compartiré contigo los lugares donde puedes ver flamenco increíble. Visitaremos los tabancos y peñas de Jerez. Veremos el barrio que se llama la cuna del flamenco y hablaremos con los bailadores de la ciudad. Te presentaré a mi profesora de flamenco y, por supuesto, te enseñaré lo que he aprendido en unos meses en la escuela de baile. España tiene muchas ventajas. El mar y las montañas cercanas. A mi lado, el océano Atlántico y el mar Mediterráneo. Hermosas playas de banderas azules y encantadoras montañas con pueblos auténticas. Los monumentos históricos de miles de años. Las tradiciones únicas y las fiestas que atraen a los turistas de todo el mundo. Comida sencilla y sabrosa. Vino aromático y embriagador. Las señoras iban vestidas de flamenco y los caballeros llevaban flores en la solapa de la jaqueta. Y todos con sonrisas. ¿Sabes lo que es una ventaja más en España para mí? Que me da fuerza buscar trabajo, estudiar, aprender las costumbres españolas y adaptarme. Es sensación increíble cuando mira a los españoles mayores y ve en la felicidad en sus caras y en sus ojos. En España la gente mayor está feliz. Los abuelos pasean de la mano, beben vino en bares pequeños, se disfrazan, cantan y bailan en las ferias. Me gusta más feria por la mañana. Me gusta mucho feria por la noche. Me encanta. Tengo claro que quiero envejecer allí, en España, y haré todo lo posible para que dentro de 20 años esté bailando vestida de flamenco en la Feria del Caballo y refrescándome con una copa de tío Pepe. ¿Crees que podré? Bueno, es todo por hoy. Me voy a celebrar mi segundo aniversario en España. Y podéis escribir en los comentarios cuáles son los pros y los contras en España para ustedes. Nos vemos muy pronto. Un abrazo a todos.